Espero que vengan con muchísimas ganas de continuar con lo de inmunología, a pesar de los maratones que se están llevando, porque bueno, con tanto tema y así, los veo. No sé si quieran comentar alguna cosa de dudas o preguntas que tuvieran con relación a los temas del día de ayer. Nada. Entonces vamos a avanzar el día de hoy. Ahorita vamos a ver el tema de antígenos, que es lo primero que nos corresponde. Tenemos también programado anticuerpos y complejo principal de histocompatibilidad. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio. Aquí tenemos varios puntos en los que tenemos que hacer la diferencia entre uno y otro. ¿Qué es para ustedes un antígeno? Un agente extraño que ingresa. Ok. ¿Otro? Bueno, esto realmente es terminología, porque los libros en un momento dado manejan las palabras indistintamente de antígeno e inmunógeno como si fueran sinónimos, pero realmente hay una diferencia con relación a ellos. El antígeno es una molécula que realmente resulta extraña al organismo, que resulta extraña, puede ser externa o interna, pero que en un momento dado resulta extraña al organismo, ¿sí? Y que puede reaccionar con un anticuerpo. Sin embargo, la diferencia que tiene con inmunógeno es que el inmunógeno, también lo mismo, es una molécula que resulta extraña al organismo, pero que induce una respuesta inmune. Es la diferencia. El antígeno no necesariamente nos va a inducir siempre una respuesta inmune, desde el punto de vista de nomenclatura. La verdad les digo, en los libros se sigue utilizando indistintamente antígeno e inmunógeno como sustancias que resultan extrañas al organismo, realmente. ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces la diferencia sería en que inmunógeno, como dice el término de génesis, Dios mío, sí, que forma una respuesta inmune. Apteno. ¿Qué es para ustedes un apteno? Díganlo fuerte, si nos equivocamos no le hacen, lo corregimos. ¿Qué cosa? Podríamos decir que es un antígeno incompleto en un momento dado, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que el apteno es una molécula pequeña, ¿sí?, que actúa como inmunógeno cuando se une a una molécula mayor que se llama proteína acarreadora. Entonces, un apteno, que es una molécula de bajo peso molecular chica, al unirse a una proteína acarreadora se convierte en un inmunógeno. Esas son las diferencias entre estas. Y tolerágeno es aquella molécula que es, como su nombre lo dice, tolerada por nuestro sistema inmune y ante la cual no estamos montando una respuesta. Bueno, una vez vistas estas cosas de nomenclatura, que finalmente vamos a seguir hablando como antígeno o inmunógeno indistintamente durante varias décadas, tenemos nosotros que es, aquí es lo que decía su compañera, estaba confundiéndolo con apteno. Epítope o determinante antigénico es el sitio o la parte del antígeno al que se une específicamente el anticuerpo o el receptor del linfocito T. ¿Sí? Hay algunos expuestos, otros ocultos. Los expuestos son los que van a interaccionar principalmente, por eso menciona la parte expuesta del antígeno, capaz de originar una respuesta inmune, aunque no siempre vamos a generar una respuesta inmune y ya vamos a ver de qué depende. Porque si estamos presentando un antígeno propio, reconocido, no necesariamente vamos a montar respuestas inmunes. Y por último, pues es la porción inmunodominante, ¿sí? Entonces realmente el epítope es la parte más importante, ¿sí?, porque es a la que se va a unir, porque ya ven, el antígeno es una moleculota y solo pequeñas porcioncitas de ellas son las que van a unirse a los receptores de T o de B de la inmunoglobulina, ¿ok? Entonces aquí está un esquema muy sencillo en donde vemos a un linfocito B y aquí tenemos nosotros a los anticuerpos, ¿sí?, las inmunoglobulinas, y aquí está la porción, este es un antigenote, ¿sí?, y aquí están las porciones inmunodominantes que van a ser reconocidas por los receptores de las inmunoglobulinas. Esos son los epítopes, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, hay de dos tipos, epítopos lineales y epítopos conformacionales, ¿sí? ¿Alguien recuerda algo de esto? Bueno,
Tenemos entonces que el epítopo lineal es cuando hay una secuencia, está formado por una secuencia continua, de aminoácidos, ¿sí? Y el epítopo conformacional es el que se forma por fragmentos de aminoácidos que están separados, pero que conformacionalmente quedan unidos en un momento dado y pueden formar un epítope. Esto lo vemos aquí, representado básicamente. Aquí está un ejemplo. Aquí tenemos nosotros un determinante conformacional. Conforme se pliega esa molécula de antígeno o tiene una conformación espacial, ¿sí?, se unen varias moléculas que están distantes. Y aquí podemos verlo. Cuando se desnaturaliza este antígeno, aquí están estas partes que quedaban aquí juntas formando un epítope, al desnaturalizarse la molécula quedan separadas. ¿Se dan cuenta? Entonces se pierde ese antígeno. En caso de que sea un determinante lineal, tenemos nosotros que la secuencia de aminoácidos, aquí está, es una secuencia, es una continua, son aminoácidos contiguos, ¿sí? Entonces, aunque se desnaturalice la molécula, quedan unidos esos aminoácidos porque estaban uno al lado del otro y no se pierde ese determinante que es lineal. Esa es la diferencia. Den cuenta que tenemos esto así y aquí estamos formando, ¿sí?, por la posición de la mano, un epítope conformacional. Si se desnaturaliza la molécula, queda esto separado y aquí quedarían los pequeños fragmentos que estaban conformando el epítope, se pierde. Ese sería conformacional. En cambio, si tenemos aquí un epítope lineal, al desnaturalizar la molécula, quedarían de cualquier manera juntos, porque es una secuencia de aminoácidos. ¿Está claro? Lineal y conformacional. ¿Ok? Entonces tenemos nosotros que además, de acuerdo a los epítopes que pueda tener un antígeno, va a ser la valencia que tiene. Así tenemos con dos, aquí está un antígeno con dos epítopes que son capaces de combinarse con un anticuerpo cada uno de ellos, aquí está otro con valencia de 4 y finalmente uno con valencia de 6. Puede haber a lo mejor con más valencia, pero no creo que se puedan combinar por impedimentos estéricos, ¿sí? Imposible que acomoden en cada uno de ellos una molécula, ¿de acuerdo? Entonces estas son las valencias del antígeno. Tenemos que un antígeno o inmunógeno puede tener epítopes para las células B o para las células T, y así unirse en un momento dado, o bien con los receptores del linfocito B, que serían las inmunoglobulinas, o bien puede ser fagocitado, convertido en pequeños péptidos, y los epítopes resultantes unirse con célula B, de tal manera que un antígeno puede tener epítopes para combinarse con B y reaccionar, o para combinarse con T. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Tenemos además lo que es un inmunógeno. Vamos a entrar de lleno. ¿Qué características piensan ustedes? Bueno, se trata de pensar, vamos a quitarlo, ¿sí? ¿Piensan ustedes que deba de tener un inmunógeno para ser más o menos potente en el organismo? Ya le dieron una visita por ahí, pero bueno, ¿de qué se acuerdan ustedes? ¿Qué puede hacer? Vamos a tener dos cosas que van a influir. Uno, la estructura del inmunógeno, ¿sí?, para ver qué potencia tiene como inmunógeno, y otro va a ser las condiciones del individuo que lo va a contactar. A ver, en cuanto a la estructura del inmunógeno, ¿cuáles piensan que sean las moléculas más potentes para actuar como inmunógenos? ¿Perdón? Las proteínas son las más potentes, porque contactan principalmente linfocitos T. Después de ellas, ¿cuáles seguirían en potencia? Los carbohidratos, después lípidos, ácidos nucleicos. O sea, en relación con el tamaño, ¿qué me pueden decir? ¿Un carbohidratote será más potente que una proteinita? No. Aquí tenemos una cosa, el peso molecular es importante, las moléculas con un poquito de mayor tamaño son más potentes que las de menor tamaño, pero esto no se puede evaluar solo, sino que tiene que ver también la complejidad que tenga una molécula. Es decir, una proteína, la composición de los aminoácidos, sobre todo aminoácidos aromáticos, constituyéndola, vuelven más inmunogénica a una molécula, ¿de acuerdo? En cambio, un carbohidrato puede tener un peso molecular muy grande y tener unidades repetitivas que no van a resultar bien como inmunógenos, ¿de acuerdo? Entonces, depende, sí, del tamaño, pero también de la complejidad que tenga la molécula para que actúe como mejor inmunógeno, ¿ok?
¿Qué otra cosa vamos a ver? ¿Qué otra cosa verían? Ya dijimos la composición química, sobre todo proteínas, ya vimos el tamaño de la molécula, que no necesariamente por ser tan grandote es muy bueno, sino la complejidad. ¿Qué otra cosa pensarían ustedes que tiene que ver para que una molécula sea más inmunogénica, produzca una mayor respuesta inmune? ¿La afinidad por el receptor? ¿Perdón? ¿Afinidad por el receptor? La afinidad por el receptor, que eso va madurando conforme se expone más veces el antígeno, entra más veces al organismo. Pero ¿de qué dependería también? ¿Qué otras cosas en relación con la potencia para que sea más inmunogénico? Ya vieron la estructura. ¿Qué pensarían ustedes en relación con que fuera un antígeno soluble o un antígeno particulado? ¿Cuál sería más inmunogénico y por qué? Si nos equivocamos no importa, para eso estamos repasando. ¿Cuál sería? El particulado, sí, correcto. ¿Por qué? No, el soluble se elimina muy rápidamente. A ver, por allá había otra respuesta. Pienso que es porque hay una mayor posibilidad de detección de ese antígeno que fue como degradado por mayores complejos del sistema inmune. Bien, eso tiene que ver. El soluble, como decíamos, se elimina más rápidamente y el particulado permanece más tiempo en contacto con el sistema inmune y puede ser un poquito más potente al ser fagocitado, ser procesado, etcétera. ¿De acuerdo? Esa sería la razón. Bien, vamos a ver. Aquí teníamos esto, el tamaño, ya dijimos que no por ser más grande es mejor, sino que la complejidad influye. El tipo, proteína, carbohidrato, lípido. La estructura, esto lo acabamos de mencionar. La forma, particulada o soluble. El estado, original o nativo, desnaturalizado o procesado. ¿Cuál creen ustedes que sea más inmunogénico? ¿El que se pone en contacto directamente como ingresa, nativo, ¿sí? El inmunógeno nativo, o el que es procesado por un macrófago para ser presentado? El procesado es más. De aquí tenemos nosotros, en un momento dado, el estado nativo y el desnaturalizado. Aquí yo me pregunto una cosa en un momento dado, cuando me estoy yendo un poquito a alergia, me estoy yendo a patología. Cuando una persona es alérgica, por ejemplo, al jitomate crudo o al durazno crudo. Bueno, sí, doctor, ni modo de cocosito, pues sí, hay en almíbar, a eso voy, ¿ok? Y cuando le da alergia, por ejemplo, dice, el durazno crudo no lo soporto, me da alergia hasta de entrar a la cocina donde lo están partiendo. Y sin embargo, uno en almíbar, por ejemplo, no le produce eso. Digo, no hagan la prueba, no vayan a hacer la prueba. Y si les dicen que es alérgico, respeten lo que les dicen, ¿de acuerdo? Pero puede suceder en un momento dado porque el inmunógeno o la partícula que le está haciendo daño a la persona esté en estado nativo en un momento dado y ya al pasarla por calor se desnaturalice y cambie la inmunogenicidad. Ahora, la alergia es muy aparte y es patología y bueno, ustedes no pueden decir que dudar nunca cuando alguien les diga que es alérgico a una cosa, ni tratar de probar. Acá nos dijeron que si se desnaturaliza, entonces lo pone al calor y no, cuidadito. Aunque ya se han tratado de hacer este tipo de cosas, ¿no? Sometiendo al calor algunos alimentos y tratando de ver si el paciente los puede tolerar. No lo hagan, ¿ok? Bueno, fue un ejemplo nada más para ver lo que sucede cuando una cosa está en estado original o nativo y cuando está desnaturalizado. Lo mismo hay personas, bueno, yo insisto, hay personas que si comen el jitomate crudo no les pasa nada o al revés, ¿sí? Que les hace daño y cuando toman una salsa de tomate no es lo mismo, ¿sabes? Está cambiado, está desnaturalizado, se exponen diferentes epítopes en un momento dado. La dosis, ¿por qué puse X? Me puse muy moderna, ya ven que a los chicos de ahora les dicen, ¿cómo te fue? X, cuando no le quieren decir a uno nada, ¿ok? Así está esto. La dosis dice que si es muy alta puede no dar una respuesta inmune, así que puede contactar más células T supresoras, etcétera, y haber una parálisis, entre comillas, inmunológica y no dar una buena respuesta. Si la dosis es muy baja, no es suficiente para estimular la respuesta del sistema inmune. Entonces, por eso puse X, es una dosis que no sé cuál, la verdad todavía.
Es una dosis intermedia y que debe de ser, además, muy individualizada, seguramente, para cada uno de los inmunógenos, dependiendo del tipo, de la potencia, de la estructura, etcétera. Vía de entrada, esta sí, por suerte, sí podemos decir algo. Para ustedes, ¿cuál sería la vía de entrada más potente para desencadenar una respuesta? Tenemos la idea todos de que es la intravenosa, porque hemos visto que hay reacciones alérgicas importantes cuando a alguien le inyectan un medio de contraste, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces tenemos en la mente como que es la más potente. Yo diría que es la más peligrosa para los alérgicos, pero no la más potente como para dar una buena respuesta inmune. Acuérdense, alergia es igual a patología. Estamos hablando de una respuesta normal del organismo. Y la vía más potente es la vía cutánea. ¿Por qué creerían ustedes que la vía cutánea sería la más potente para inmunizar, por ejemplo, a un animalito? No se inmunizan los animalitos por vía intravenosa, ¿se dan cuenta? Sí. En cambio, por vía cutánea sí. ¿Por qué? ¿Quién habló? Perdón, alguien interrumpí. ¿Qué tendríamos en la piel que ayudaría a que un inmunógeno fuera más potente? Los macrófagos. Ahí tenemos células de Langerhans, que son los macrófagos de los más potentes profesionales, que en un momento dado captan al antígeno, lo procesan y lo presentan rápidamente. Y acuérdense que dijimos que los antígenos procesados o inmunógenos procesados eran bastante más potentes que los nativos, ¿cierto? Entonces, ¿y qué me dirían ustedes de la vía oral? ¿Qué les parece esta vía? ¿Es más? ¿Menos? ¿Por qué? Bueno, ¿qué comieron hoy? Lo que quieran que hayan comido son moléculas extrañas, ¿sí o no? Y les están ingiriendo diariamente y al año toneladas. Bueno, espero que no tanto. Ok, ¿sí? Y las toleramos. ¿Por qué? O sea, desde el punto de vista de la vida real, ¿sí? Porque aquí estamos muy contentos a pesar de que comimos hace rato cosas muy diferentes, es la vía más toleragénica, ¿cierto? Hay varias cosas que suponen que se la vuelven más toleragénica por varios conceptos. Uno de ellas es que tenemos nosotros en este sitio una gran cantidad de moléculas de tipo TGF-beta. ¿Se acuerdan del TGF-beta que les mencioné el día de ayer? Que dijimos que apaga en parte la respuesta inmune. Y tenemos nosotros, que antes formaba parte esta citosina de la parte TH2, de los linfocitos TH2, pero últimamente se ha mencionado, bueno, no últimamente, hace unos años, que pertenecían a un nuevo linfocito que era el TH3, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una abundancia de estos linfocitos en lo que es el sistema digestivo y una gran secreción de moléculas de TGF-beta, ¿sí? Que esto apagaría en un momento dado la respuesta inmune. Hay otras teorías más, aparte de esta. Tenemos nosotros en un momento dado que toleramos, por un lado, los alimentos ayudados por estas citocinas, IL-10 y TGF-beta que se secretan en estos lugares. Pero además el TGF-beta, de apagar la respuesta inflamatoria, ¿sí? En activar algunos linfocitos, lo que hace es promover el switch para que se produzca la IgA. De tal manera que hace dos cosas, nos ayuda a tolerar el alimento por un lado y por el otro nos ayuda a producir IgA, que es la que está protegiéndonos constantemente contra invasiones por algunos gérmenes, ¿de acuerdo? Entonces nos queda claro aquí esto de las vías y por último tendríamos el adyuvante. Aquí está un resumen, bueno, el adyuvante. El adyuvante es una solución que se utiliza para aumentar la potencia de un inmunógeno, sobre todo lo utilizan en vacunas y en algunas cosas de experimentación, ¿sí? Y son sustancias, por ejemplo, oleosas, que al poner el inmunógeno en ellas, es un vehículo que le permite permanecer durante más tiempo en la circulación, estar más tiempo en contacto con nuestro sistema inmune y dar una mejor respuesta. Algunos de ellos tienen además bacterias añadidas, ¿sí? Como el bacilo tuberculoso, entonces la vuelve todavía más potente. Esos son los adyuvantes. Entonces tenemos aquí todas las cosas que acabamos de mencionar, que sería el tamaño, aquí dicen que grande no, sí, y que pequeño, bueno, aquí están mencionando que es las moléculas grandes, pero ya dijimos que teníamos que ver con las grandes, que aparte tenían que tener complejidad. Después la dosis, vean, están iguales que yo, así es que no me siento tan mal. Intermedia, ¿sí? O sea, la vía
cutánea, intraperitoneal, intravenosa, intragástrica. Composición compleja, forma particulada más que soluble, desnaturalizada más que nativa, similaridad con proteínas propias. Mientras más diferencia muestre ese inmunógeno con nosotros, humanos, es más inmunogénico y más fuerte. Los adyuvantes aquí están, y finalmente vamos a tener que ver qué MHC, o sistema de histocompatibilidad, tiene el huésped para responder más o menos a este tipo de inmunógenos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener que la inmunogenicidad depende del inmunógeno que penetra, pero también del individuo que lo recibe. Y aquí tenemos varias cosas. La carga genética, lo que acabamos de decir, el MHC, si es procesado y presentado correctamente ese antígeno, obviamente va por mejor vía y va a estimular más a los linfocitos T. La edad, la raza y el sexo. De la edad, ¿qué me pueden decir en relación con la inmunogenicidad de una molécula? ¿Qué me pueden decir de la edad? Así es, hay mayor sensibilidad a responder a un inmunógeno a edades tempranas, cuando todavía no madura totalmente nuestro sistema inmune, estoy hablando sobre todo del primer año de la vida, y a edades tardías, en la senescencia, en la senectud. ¿Por qué? Porque en las personas mayores ya tenemos muchas cosas disminuidas en nuestra respuesta inmune. Por ejemplo, tenemos ya muy pocos linfocitos T vírgenes. Los linfocitos vírgenes son los que responden con antígenos nuevos o inmunógenos nuevos, ¿de acuerdo? Y en cambio nos quedan los de memoria siguen respondiendo contra los que ya conocíamos. Entonces, de tal manera que si meten ustedes un inmunógeno nuevo, la respuesta va a ser bastante menor en un anciano que en un individuo normal. De hecho, el de los linfocitos vírgenes que tiene el recién nacido, más o menos como a los 35 años, ya estamos como que un 40% por debajo de ellos, y de hecho las personas de mayores, más de 60 años, yo creo que tienen ya menos del 20% de células T vírgenes, ¿de acuerdo? Se van terminando rápidamente y son las que dan una mayor potencia, son muy rápidas, muy efectivas y sobre todo interaccionan con inmunógenos de nuevo ingreso, ¿ok? Eso, además de que disminuye muchas otras cosas, entre ellas las células cebadas y varias otras cosas de la respuesta inmune. Tenemos también nosotros la raza, como que algunas razas son más susceptibles de sufrir ciertas infecciones o enfermedades en un momento dado que otras. Y por último, el sexo. ¿Qué me pueden decir de esto? Aquí tendríamos que hablar, a ver, ¿no? ¿Nada? Bueno, aquí tendríamos que hablar básicamente en relación con susceptibilidades a algunas enfermedades autoinmunes y de ese otro tipo que son más frecuentes en mujeres que hombres, etcétera. Más que nada, aquí lo más importante de este rubro es las edades extremas, ¿sí? El estado de nutrición, ¿qué me pueden decir del estado de nutrición? ¿Cómo influye? Las personas desnutridas tienen una mayor susceptibilidad por varias cosas. En parte, ellos están con una ingesta muy pobre, muy baja, de proteínas sobre todo. ¿Y qué son las moléculas del complemento? ¿Qué son los anticuerpos? ¿Qué son las enzimas, las lisocimas, todas las que dijimos ayer que nos podrían defender? Proteínas, ¿cierto? Entonces, una gran parte de nuestras moléculas que están defendiéndonos son proteínas, o por lo menos conjugados glicoproteicos, pero con mayor porcentaje de proteínas, de tal manera que si la persona carece de proteínas suficientes para una respuesta, vamos a tener una deficiencia. De hecho, los niños con desnutrición severa pueden llegar a tener anergia, pierden inclusive la memoria inmunológica de vacunas que se le hayan puesto antes de sufrir esa desnutrición intensa. Si la desnutrición es muy severa, los niños pierden esa memoria inmunológica y pierden entonces a cierto punto la defensa de vacunas que se le hayan puesto antes de sufrir esa desnutrición severa. Ahora, no ven un niño que está un poquito adelgazadito por X cuestión, ya perdió, ahora sí vacúnenmelo otra vez completitito. No, estamos hablando de desnutriciones severas y hasta cierto punto prolongadas, en que hay una pérdida de la memoria inmunológica, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto puede suceder. ¿Y qué me dicen de la obesidad? ¿Qué me dicen de la obesidad? ¿Influye de alguna manera para estarse infectando también más? ¿Tienen más susceptibilidad? ¿Por qué?
Exactamente, puede haber personas obesas con cierta desnutrición, precisamente porque la alimentación está a base de carbohidratos, otro tipo de cosas, y tienen sobrepeso, pero no buena nutrición. ¿De acuerdo? Entonces puede haber eso por un lado, y por otro lado tenemos nosotros una descompensación absoluta cuando los adipocitos, que ya no los veamos nada más como la parte que nos estorba por la gordura, sino que cuando están en cantidades normales, entre comillas, tienen una función normal inmunoendocrina. Entonces los adipocitos son capaces de secretar una gran cantidad de citocinas y moléculas, secretan citocinas inflamatorias, forman también algunas moléculas del complemento, o sea, tienen una participación importantísima en la regulación de la respuesta inmune también, los adipocitos. De tal manera que las moléculas que secretan, que son, por ejemplo, poca cantidad de leptina, que nos regula el apetito, eso ustedes la conocen, pero que es una molécula muy inflamatoria, muy proinflamatoria. Otra sería, por ejemplo, la adiponectina, que se secreta en bajas cantidades y que siempre va a estar actuando como antiinflamatoria, inclusive se la han mencionado como ayudadora de los vasos sanguíneos para que no se acumule el colesterol. Y las otras citocinas que secretan como interleucinas 1, 6, ¿se acuerdan ustedes que las mencionamos ayer? Factor de necrosis tumoral como inflamatorias, se secretan siempre en cantidades muy bajas, muy pequeñas. Esto cuando el adipocito funciona bien. Cuando se altera, se empiezan a secretar cantidades exageradas de muchísimas moléculas que van a descontrolar el metabolismo y van a hacer que las personas con obesidad grande tengan ya un estado inflamatorio mínimo pero crónico, ¿sí? Entonces se empieza a haber alteraciones metabólicas, bueno, eso ya ustedes ya conocen lo del síndrome metabólico, no me voy a meter con eso, pero empezamos a tener también alteraciones en la respuesta inmune, hay una afluencia enorme de macrófagos hacia este sitio, una gran inflamación después, y esto drena hígado, etcétera, etcétera, de tal manera que vamos a tener nosotros repercusiones en todo el organismo y entre otras cosas en la respuesta inmune, en cicatrización, por ejemplo, y en predisposición de otras patologías. Por último, las alteraciones subyacentes que pueda tener una persona, ¿sí? Entre ellas patologías como del tipo diabetes, cáncer, etcétera, que nos pueden favorecer esto, o además que estén con tratamientos inmunosupresores por enfermedades como autoinmunidad o antiinflamatorios, ¿sí? Además, esto del estrés podemos tener celular por daño, patología intrínseca celular, o estrés emocional, que es también importantísimo. ¿Cuántas personas después de un examen, por favor, no quiero que lo tomen tan en serio, ¿sí? Cuando están con estrés, tienen después fácilmente gripe? ¿Cuántas personas están con gripe cuando están en exámenes? En épocas de exámenes, los alumnos están casi todos así con catarro, gripa, les veo una cara tan maltrecha a los pobrecitos, que bueno, entonces el estrés emocional es importantísimo también en cómo vamos a responder ante un inmunógeno, ¿de acuerdo? Entonces todas estas cosas influyen en que tenga una mayor o menor inmunogenicidad. Aquí tenemos antígenos y vías de acceso. Aquí básicamente nos están poniendo cosas como que no dicen que es el origen del antígeno, pero yo veo que, por ejemplo, pólenes, plumas, camarones, etcétera, eso como que más que nada le hacen daño y mella a personas con susceptibilidad por alergia, ¿cierto? Aquí tendríamos llamados alergenos. Aquí estarían otros derivados, sí, por ejemplo, de hongos como esporas, de virus o de algunas bacterias, y las vías de entrada, que ya vimos también cuáles son, de la mayor a menor, vámonos hacia acá, esta sería la más potente, la vía inmunogénica más potente, la vía respiratoria intermedia, y en cambio la vía oral sería la más toleragénica. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ok? Entonces, continuamos. Tenemos aquí que hay antígenos T dependientes o timo dependientes. ¿Qué quiere decir? Simplemente que estos antígenos son captados, por ejemplo, por este linfocito B, ¿sí?, que interacciona para podérselo presentar. Acuérdense que B dijimos que podía captar directamente a un antígeno o podía permitir que una célula se lo presentara. Estamos de acuerdo con eso. Pero él también puede captar al antígeno, procesarlo y presentárselo a T, cuando así sucede. Entonces, siempre que participa T, esté involucrado, son antígenos T dependientes, casi siempre proteínas, y estos son más potentes que los que no dependen de T. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Aquí está este antígeno T independiente, nada más el B está reaccionando con él y no hay ninguna interacción con el linfocito T. Entonces, B, para tener una respuesta más potente, para cambiar el switch de producción de inmunoglobulinas y para una mayor producción de células de memoria, necesita, así los veo,
No sé si quieran comentar alguna cosa de dudas o preguntas que tuvieran con relación a los temas del día de ayer. Nada. Entonces vamos a avanzar el día de hoy. Ahorita vamos a ver el tema de antígenos, que es lo primero que es inmunología, a pesar de los maratones que se están llevando, porque bueno, con tanto tema y así, los veo. No sé si quieran comentar alguna cosa de dudas o preguntas que tuvieran con relación a los temas del día de ayer. Nada. Entonces vamos a avanzar el día de hoy. Ahorita vamos a ver el tema de antígenos, que es lo primero que nos corresponde. Tenemos también programado anticuerpos y complejo principal de histocompatibilidad. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio. Aquí tenemos varios puntos en los que tenemos que hacer la diferencia entre uno y otro. ¿Qué es para ustedes un antígeno? Un agente extraño que ingresa. Ok. ¿Otra? Bueno, esto realmente es terminología, porque los libros en un momento dado manejan las palabras indistintamente de antígeno e inmunógeno como si fueran sinónimos, pero realmente hay una diferencia con relación a ellos. El antígeno es una molécula que realmente resulta extraña al organismo, que resulta extraña, puede ser externa o interna, pero que en un momento dado resulta extraña al organismo, ¿sí? Y que puede reaccionar con un anticuerpo. Sin embargo, la diferencia que tiene con inmunógeno es que el inmunógeno, también lo mismo, es una molécula que resulta extraña al organismo, pero que induce una respuesta inmune. Es la diferencia. El antígeno no necesariamente nos va a inducir siempre una respuesta inmune, desde el punto de vista de nomenclatura. La verdad les digo, en los libros se sigue utilizando indistintamente antígeno e inmunógeno como sustancias que resultan extrañas al organismo, realmente, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces la diferencia sería en que inmunógeno, como dice el término de génesis, Dios mío, sí, que forma una respuesta inmune. Apteno, ¿qué es para ustedes un apteno? Díganlo fuerte, si nos equivocamos no le hacen, lo corregimos. ¿Qué cosa? Podríamos decir que es un antígeno incompleto en un momento dado, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que el apteno es una molécula pequeña, ¿sí?, que actúa como inmunógeno cuando se une a una molécula mayor que se llama proteína acarreadora. Entonces, un apteno, que es una molécula de bajo peso molecular chica, al unirse a una proteína acarreadora se convierte en un inmunógeno. Esas son las diferencias entre estas. Y tolerágeno es aquella molécula que es, como su nombre lo dice, tolerada por nuestro sistema inmune y ante la cual no estamos montando una respuesta. Bueno, una vez vistas estas cosas de nomenclatura, que finalmente vamos a seguir hablando como antígeno o inmunógeno indistintamente durante varias décadas, tenemos nosotros que es, aquí es lo que decía su compañera, estaba confundiéndolo con apteno. Epítope o determinante antigénico es el sitio o la parte del antígeno al que se une específicamente el anticuerpo o el receptor del linfocito T. ¿Sí? Hay algunos expuestos, otros ocultos. Los expuestos son los que van a interaccionar principalmente, por eso menciona la parte expuesta del antígeno, capaz de originar una respuesta inmune, aunque no siempre vamos a generar una respuesta inmune y ya vamos a ver de qué depende. Porque si estamos presentando un antígeno propio, reconocido, no necesariamente vamos a montar respuestas inmunes. Y por último, pues es la porción inmunodominante, ¿sí? Entonces realmente el epítope es la parte más importante, ¿sí?, porque es a la que se va a unir, porque ya ven, el antígeno es una moleculota y solo pequeñas porcioncitas de ellas son las que van a unirse a los receptores de T o de B de la inmunoglobulina, ¿ok? Entonces, aquí está un esquema muy sencillo en donde vemos a un linfocito B y aquí tenemos nosotros a los anticuerpos, ¿sí?, las inmunoglobulinas, y aquí está la porción, este es un antigenote, ¿sí?, y aquí están las porciones inmunodominantes que van a ser reconocidas por los receptores de las inmunoglobulinas. Esos son los epítopes, ¿de acuerdo? Ok. Entonces,
Hay de dos tipos, epítopos lineales y epítopos conformacionales. ¿Sí? ¿Alguien recuerda algo de esto? Bueno, tenemos entonces que el epítopo lineal es cuando hay una secuencia, está formado por una secuencia continua, bueno, secuencia continua de aminoácidos, ¿sí? Y el epítopo conformacional es el que se forma por fragmentos de aminoácidos que están separados, pero que conformacionalmente quedan unidos en un momento dado y pueden formar un epítope. Esto lo vemos aquí, representado básicamente. Aquí está un ejemplo. Aquí tenemos nosotros un determinante conformacional. Conforme se pliega esa molécula de antígeno o tiene una conformación espacial, ¿sí?, se unen varias moléculas que están distantes. Y aquí podemos verlo. Cuando se desnaturaliza este antígeno, aquí están estas partes que quedaban aquí juntas formando un epítope, al desnaturalizarse la molécula quedan separadas. ¿Se dan cuenta? Entonces se pierde ese antígeno. En caso de que sea un determinante lineal, tenemos nosotros que la secuencia de aminoácidos, aquí está, es una secuencia, es una continua, son aminoácidos contiguos, ¿sí? Entonces, aunque se desnaturalice la molécula, quedan unidos esos aminoácidos porque estaban uno al lado del otro y no se pierde ese determinante que es lineal. Esa es la diferencia. Den cuenta que tenemos esto así y aquí estamos formando, ¿sí?, por la posición de la mano, un epítope conformacional. Si se desnaturaliza la molécula, queda esto separado y aquí quedarían los pequeños fragmentos que estaban conformando el epítope, se pierde. Ese sería conformacional. En cambio, si tenemos aquí un epítope lineal, al desnaturalizar la molécula, quedarían de cualquier manera juntos, porque es una secuencia de aminoácidos. ¿Está claro? Lineal y conformacional. ¿Ok? Entonces tenemos nosotros que además, de acuerdo a los epítopes que pueda tener un antígeno, va a ser la valencia que tiene. Así tenemos con dos, aquí está un antígeno con dos epítopes que son capaces de combinarse con un anticuerpo cada uno de ellos. Aquí está otro con valencia de 4 y finalmente uno con valencia de 6. Puede haber a lo mejor con más valencia, pero no creo que se puedan combinar por impedimentos estéricos, ¿sí? Imposible que acomoden en cada uno de ellos una molécula, ¿de acuerdo? Entonces estas son las valencias del antígeno. Tenemos que un antígeno o inmunógeno puede tener epítopes para las células B o para las células T, y así unirse en un momento dado, o bien con los receptores del linfocito B, que serían las inmunoglobulinas, o bien puede ser fagocitado, convertido en pequeños péptidos, y los epítopes resultantes unirse con célula B, de tal manera que un antígeno puede tener epítopes para combinarse con B y reaccionar, o para combinarse con T. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Tenemos además lo que es un inmunógeno. Vamos a entrar de lleno. ¿Qué características piensan ustedes? Bueno, se trata de pensar, vamos a quitarlo, ¿sí? ¿Piensan ustedes que deba de tener un inmunógeno para ser más o menos potente en el organismo? Ya le dieron una visita por ahí, pero bueno, ¿de qué se acuerdan ustedes que puede hacer? Vamos a tener dos cosas que van a influir. Uno, la estructura del inmunógeno, ¿sí?, para ver qué potencia tiene como inmunógeno, y otro va a ser las condiciones del individuo que lo va a contactar. A ver, en cuanto a la estructura del inmunógeno, ¿cuáles piensan que sean las moléculas más potentes para actuar como inmunógenos? ¿Perdón? Las proteínas son las más potentes, porque contacta principalmente linfocitos T. Después de ellas, ¿cuáles seguirían en potencia? Los carbohidratos, después lípidos, ácidos nucleicos, o sea. En relación con el tamaño, ¿qué me pueden decir? ¿Un carbohidratote será más potente que una proteinita? No. Aquí tenemos una cosa, el peso molecular es importante, las moléculas con un poquito de mayor tamaño son más potentes que las de menor tamaño, pero esto no se puede evaluar solo, sino que tiene que ver también la complejidad que tenga una molécula. Es decir, una proteína, la composición de los aminoácidos, sobre todo aminoácidos aromáticos, constituyéndola, vuelven más inmunogénica
a una molécula, ¿de acuerdo? En cambio, un carbohidrato puede tener un peso molecular muy grande y tener unidades repetitivas que no van a resultar bien como inmunógenos, ¿de acuerdo? Entonces, depende, sí, del tamaño, pero también de la complejidad que tenga la molécula para que actúe como mejor inmunógeno, ¿ok? ¿Qué otra cosa vamos a ver? ¿Qué otra cosa verían? Ya dijimos la composición química, sobre todo proteínas, ya vimos el tamaño de la molécula, que no necesariamente por ser tan grandote es muy bueno, sino la complejidad. ¿Qué otra cosa pensarían ustedes que tiene que ver para que una molécula sea más inmunogénica, produzca una mayor respuesta inmune? La afinidad por el receptor. ¿Perdón? La afinidad por el receptor. La afinidad por el receptor, que eso va madurando conforme se expone más veces el antígeno, entra más veces al organismo. Pero ¿de qué dependería también? ¿Qué otras cosas en relación con la potencia para que sea más inmunogénico? Ya vieron la estructura. ¿Qué pensarían ustedes en relación con que fuera un antígeno soluble o un antígeno particulado? ¿Cuál sería más inmunogénico y por qué? Si nos equivocamos no importa, para eso estamos repasando. ¿Cuál sería? El particulado, sí, correcto. ¿Por qué? No, el soluble se elimina muy rápidamente. A ver, por allá había otra respuesta. Pienso que es porque hay una mayor posibilidad de detección de ese antígeno que fue como degradado por mayores complejos del sistema inmune. Bien, eso tiene que ver. El soluble, como decíamos, se elimina más rápidamente y el particulado permanece más tiempo en contacto con el sistema inmune y puede ser un poquito más potente al ser fagocitado, ser procesado, etcétera. ¿De acuerdo? Eso sería la razón. Bien, vamos a ver. Aquí teníamos esto, el tamaño. Ya dijimos que no por ser más grande es mejor, sino que la complejidad influye. El tipo, proteína, carbohidrato, lípido. La estructura, esto lo acabamos de mencionar. La forma, particulada o soluble. El estado, original o nativo, desnaturalizado o procesado. ¿Cuál creen ustedes que sea más inmunogénico? ¿El que se pone en contacto directamente como ingresa, nativo, ¿sí? El inmunógeno nativo, o el que es procesado por un macrófago para ser presentado? El procesado es más. De aquí tenemos nosotros, en un momento dado, el estado nativo y el desnaturalizado. Aquí yo me pregunto una cosa en un momento dado, cuando me estoy yendo un poquito a alergia, me estoy yendo a patología. Cuando una persona es alérgica, por ejemplo, al jitomate crudo o al durazno crudo. Bueno, sí, doctor, ni modo de cocosito, pues sí, hay en almíbar, a eso voy, ¿ok? Y cuando le da alergia, por ejemplo, dice, el durazno crudo no lo soporto, me da alergia hasta de entrar a la cocina donde lo están partiendo. Y sin embargo, uno en almíbar, por ejemplo, no le produce eso. Digo, no hagan la prueba, no vayan a hacer la prueba. Y si les dicen que es alérgico, respeten lo que les dicen, ¿de acuerdo? Pero puede suceder en un momento dado porque el inmunógeno o la partícula que le está haciendo daño a la persona esté en estado nativo en un momento dado y ya al pasarla por calor se desnaturalice y cambie la inmunogenicidad. Ahora, la alergia es muy aparte y es patología y bueno, ustedes no pueden decir que dudar nunca cuando alguien les diga que es alérgico a una cosa, ni tratar de probar. Acá nos dijeron que si se desnaturaliza, entonces lo pone al calor y no, cuidadito. Aunque ya se han tratado de hacer este tipo de cosas, ¿no? Sometiendo al calor algunos alimentos y tratando de ver si el paciente los puede tolerar. No lo hagan, ¿ok? Bueno, fue un ejemplo nada más para ver lo que sucede cuando una cosa está en estado original o nativo y cuando está desnaturalizado. Lo mismo hay personas, bueno, yo insisto, hay personas que si comen el jitomate crudo no les pasa nada o al revés, ¿sí? Que les hace daño. Y cuando toman una salsa de tomate no es lo mismo, ¿sabes? Está cambiado, está desnaturalizado, se exponen diferentes epítopes en un momento dado. La dosis, ¿por qué puse X? Me puse muy moderna. Ya ven que a los chicos de ahora les dicen, ¿cómo te fue? X, cuando no le quieren decir a uno nada, ¿ok? Así está esto. La dosis dice que si es muy alta, puede
no dar una respuesta inmune. Así que puede contactar más células T supresoras, etcétera, y haber una parálisis, entre comillas, inmunológica y no dar una buena respuesta. Si la dosis es muy baja, no es suficiente para estimular la respuesta del sistema inmune. Entonces, por eso puse X. Es una dosis que no sé cuál, la verdad todavía. Es una dosis intermedia y que debe de ser, además, muy individualizada, seguramente para cada uno de los inmunógenos, dependiendo del tipo, de la potencia, de la estructura, etcétera. Vía de entrada, esta sí, por suerte, sí podemos decir algo. Para ustedes, ¿cuál sería la vía de entrada más potente para desencadenar una respuesta? Tenemos la idea todos de que es la intravenosa, porque hemos visto que hay reacciones alérgicas importantes cuando a alguien le inyectan un medio de contraste, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces tenemos en la mente como que es la más potente. Yo diría que es la más peligrosa para los alérgicos, pero no la más potente como para dar una buena respuesta inmune. Acuérdense, alergia es igual a patología. Estamos hablando de una respuesta normal del organismo. Y la vía más potente es la vía cutánea. ¿Por qué creerían ustedes que la vía cutánea sería la más potente para inmunizar, por ejemplo, a un animalito? No se inmunizan los animalitos por vía intravenosa, ¿se dan cuenta? Sí. En cambio, por vía cutánea sí. ¿Por qué? ¿Quién habló? Perdón, alguien interrumpí. ¿Qué tendríamos en la piel que ayudaría a que un inmunógeno fuera más potente? Los macrófagos, los macrófagos. Ahí tenemos células de Langerhans, que son los macrófagos de los más potentes profesionales, que en un momento dado captan el antígeno, lo procesan y lo presentan rápidamente. Y acuérdense que dijimos que los antígenos procesados o inmunógenos procesados eran bastante más potentes que los nativos, ¿cierto? Entonces, ¿y qué me dirían ustedes de la vía oral? ¿Qué les parece esta vía? ¿Es más? ¿Menos? ¿Por qué? Bueno, ¿qué comieron hoy? Lo que quieran que hayan comido son moléculas extrañas, ¿sí o no? Y le están ingiriendo diariamente y al año toneladas. Bueno, espero que no tanto. Ok, ¿sí? Y las toleramos. ¿Por qué? O sea, desde el punto de vista de la vida real, ¿sí? Porque aquí estamos muy contentos a pesar de que comimos hace rato cosas muy diferentes, es la vía más toleragénica, ¿cierto? Hay varias cosas que suponen que se la vuelven más toleragénica por varios conceptos. Uno de ellas es que tenemos nosotros en este sitio una gran cantidad de moléculas de tipo TGF-beta. ¿Se acuerdan del TGF-beta que les mencioné el día de ayer? Que dijimos que apaga en parte la respuesta inmune. Y tenemos nosotros, que antes formaba parte de esta citosina de la parte TH2, de los linfocitos TH2, pero últimamente se han mencionado, bueno, no últimamente, hace unos años, que pertenecían a un nuevo linfocito que era el TH3, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una abundancia de estos linfocitos en lo que es el sistema digestivo y una gran secreción de moléculas de TGF-beta, ¿sí? Que esto apagaría en un momento dado la respuesta inmune. Hay otras teorías más, aparte de esta. Tenemos nosotros en un momento dado que toleramos, por un lado, los alimentos ayudados por estas citocinas, IL-10 y TGF-beta que se secretan en estos lugares. Pero además el TGF-beta, de apagar la respuesta inflamatoria, ¿sí? E inactivar algunos linfocitos, lo que hace es promover el switch para que se produzca la IgA. De tal manera que hace dos cosas, nos ayuda a tolerar el alimento por un lado y por el otro nos ayuda a producir IgA, que es la que está protegiéndonos constantemente contra invasiones por algunos gérmenes, ¿de acuerdo? Entonces nos queda claro aquí esto de las vías y por último tendríamos el adyuvante. Aquí está un resumen, bueno, el adyuvante. El adyuvante es una solución que se utiliza para aumentar la potencia de un inmunógeno, sobre todo lo utilizan en vacunas y en algunas cosas de experimentación, ¿sí? Y son sustancias, por ejemplo, oleosas, que al poner el inmunógeno en ellas, es un vehículo que le permite permanecer durante más tiempo en la circulación, estar más tiempo en contacto con nuestro sistema inmune y dar una mejor respuesta. Algunos de ellos tienen además bacterias añadidas, ¿sí? Como el bacilo tuberculoso,
entonces la vuelve todavía más potente. Esos son los adyuvantes. Entonces tenemos aquí todas las cosas que acabamos de mencionar, que sería el tamaño, aquí dicen que grande no, sí, y que pequeño, bueno, aquí están mencionando que es las moléculas grandes, pero ya dijimos que teníamos que ver con las grandes, que aparte tenían que tener complejidad. Después la dosis, vean, están iguales que yo, así es que no me siento tan mal. Intermedia, ¿sí? O sea, la vía cutánea, intraperitoneal, intravenosa, intragástrica. Composición compleja, forma particulada más que soluble, desnaturalizada más que nativa, similaridad con proteínas propias. Mientras más diferencia muestre ese inmunógeno con nosotros, humanos, es más inmunogénico y más fuerte. Los adyuvantes aquí están y finalmente vamos a tener que ver qué MHC o sistema de histocompatibilidad tiene el huésped para responder más o menos a este tipo de inmunógenos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que la inmunogenicidad depende del inmunógeno que penetra, pero también del individuo que lo recibe. Y aquí tenemos varias cosas. La carga genética, lo que acabamos de decir, el MHC, si es procesado y presentado correctamente ese antígeno, obviamente va por mejor vía y va a estimular más a los linfocitos T. La edad, la raza y el sexo. De la edad, ¿qué me pueden decir en relación con la inmunogenicidad de una molécula? ¿Qué me pueden decir de la edad? Así es, hay mayor sensibilidad a responder a un inmunógeno a edades tempranas, cuando todavía no madura totalmente nuestro sistema inmune, estoy hablando sobre todo del primer año de la vida, y a edades tardías, en la senescencia, en la senectud. ¿Por qué? Porque en las personas mayores ya tenemos muchas cosas disminuidas en nuestra respuesta inmune. Por ejemplo, tenemos ya muy pocos linfocitos T vírgenes. Los linfocitos vírgenes son los que responden con antígenos nuevos o inmunógenos nuevos, ¿de acuerdo? Y en cambio nos quedan los de memoria siguen respondiendo contra los que ya conocíamos. Entonces, de tal manera que si meten ustedes un inmunógeno nuevo, la respuesta va a ser bastante menor en un anciano que en un individuo normal. De hecho, de los linfocitos vírgenes que tiene el recién nacido, más o menos como a los 35 años, ya estamos como que un 40% por debajo de ellos, y de hecho las personas de mayores, más de 60 años, yo creo que tienen ya menos del 20% de células T vírgenes, ¿de acuerdo? Se van terminando rápidamente y son las que dan una mayor potencia, son muy rápidas, muy efectivas y sobre todo interaccionan con inmunógenos de nuevo ingreso, ¿ok? Eso además de que disminuye muchas otras cosas, entre ellas las células cebadas y varias otras cosas de la respuesta inmune. Tenemos también nosotros la raza, como que algunas razas son más susceptibles de sufrir ciertas infecciones o enfermedades en un momento dado que otras. Y por último, el sexo. ¿Qué me pueden decir de esto? Aquí tendríamos que hablar, a ver, ¿no? ¿Nada? Bueno, aquí tendríamos que hablar básicamente en relación con susceptibilidades a algunas enfermedades autoinmunes y de ese otro tipo que son más frecuentes en mujeres que hombres, etcétera. Más que nada, aquí lo más importante de este rubro es las edades extremas, ¿sí? El estado de nutrición, ¿qué me pueden decir del estado de nutrición? ¿Cómo influye? Las personas desnutridas tienen una mayor susceptibilidad por varias cosas. En parte, ellos están con una ingesta muy pobre, muy baja, de proteínas sobre todo. ¿Y qué son las moléculas del complemento? ¿Qué son los anticuerpos? ¿Qué son las enzimas, las lisocimas, todas las que dijimos ayer que nos podrían defender? Proteínas, ¿cierto? Entonces, una gran parte de nuestras moléculas que están defendiéndonos son proteínas, o por lo menos conjugados glicoproteicos, pero con mayor porcentaje de proteínas, de tal manera que si la persona carece de proteínas suficientes para una respuesta, vamos a tener una deficiencia. De hecho, los niños con desnutrición severa pueden llegar a tener alergia, pierden inclusive la memoria inmunológica de vacunas que se le hayan puesto antes de sufrir esa desnutrición intensa. Si la desnutrición es muy severa, los niños pierden esa memoria inmunológica y pierden entonces a cierto punto la defensa de vacunas que se le hayan puesto antes de sufrir esa desnutrición severa. Ahora,
No un niño que está un poquito adelgazadito por X cuestión, ya perdió, ahora sí vacúnenmelo otra vez completitito. No, estamos hablando de desnutriciones severas y hasta cierto punto prolongadas, en que hay una pérdida de la memoria inmunológica, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto puede suceder. ¿Y qué me dicen de la obesidad? ¿Qué me dicen de la obesidad? ¿Influye de alguna manera para estarse infectando también más? ¿Tienen más susceptibilidad? ¿Por qué? Exactamente, puede haber personas obesas con cierta desnutrición, precisamente porque la alimentación está a base de carbohidratos, otro tipo de cosas, y tienen sobrepeso pero no buena nutrición. ¿De acuerdo? Entonces puede haber eso por un lado, y por otro lado tenemos nosotros una descompensación absoluta cuando los adipocitos, que ya no los veamos nada más como la parte que nos estorba por la gordura, sino que cuando están en cantidades normales, entre comillas, tienen una función normal inmunoendocrina. Entonces los adipocitos son capaces de secretar una gran cantidad de citocinas y moléculas, secretan citocinas inflamatorias, forman también algunas moléculas del complemento, o sea, tienen una participación importantísima en la regulación de la respuesta inmune también, los adipocitos. De tal manera que las moléculas que secretan, que son por ejemplo poca cantidad de leptina, que nos regula el apetito, eso ustedes la conocen, pero que es una molécula muy inflamatoria, muy proinflamatoria. Otra sería por ejemplo la adiponectina, que se secreta en bajas cantidades y que siempre va a estar actuando como antiinflamatoria, inclusive se la han mencionado como ayudadora de los vasos sanguíneos para que no se acumule el colesterol. Y las otras citocinas que secretan como interleucinas 1, 6, ¿se acuerdan ustedes que las mencionamos ayer? Factor de necrosis tumoral como inflamatorias, se secretan siempre en cantidades muy bajas, muy pequeñas. Esto cuando el adipocito funciona bien. Cuando se altera, se empiezan a secretar cantidades exageradas de muchísimas moléculas que van a descontrolar el metabolismo y van a hacer que las personas con obesidad grande tengan ya un estado inflamatorio mínimo pero crónico, ¿sí? Entonces empieza a haber alteraciones metabólicas, bueno, eso ya ustedes ya conocen lo del síndrome metabólico, no me voy a meter con eso, pero empezamos a tener también alteraciones en la respuesta inmune, hay una afluencia enorme de macrófagos hacia este sitio, una gran inflamación después, y esto drena hígado, etcétera, etcétera, de tal manera que vamos a tener nosotros repercusiones en todo el organismo y entre otras cosas en la respuesta inmune, en cicatrización, por ejemplo, y en predisposición de otras patologías. Por último, las alteraciones subyacentes que pueda tener una persona, ¿sí? Entre ellas patologías como del tipo diabetes, cáncer, etcétera, que nos pueden favorecer esto, o además que estén con tratamientos inmunosupresores por enfermedades como autoinmunidad o antiinflamatorios, ¿sí? Además, esto del estrés podemos tener celular por daño, patología intrínseca celular, o estrés emocional, que es también importantísimo. ¿Cuántas personas después de un examen, por favor, no quiero que lo tomen tan en serio, ¿sí? Cuando están con estrés, tienen después fácilmente gripe? ¿Cuántas personas están con gripe cuando están en exámenes? En épocas de exámenes, los alumnos están casi todos así con catarro, gripa, les veo una cara tan maltrecha a los pobrecitos, que bueno, entonces el estrés emocional es importantísimo también en cómo vamos a responder ante un inmunógeno, ¿de acuerdo? Entonces todas estas cosas influyen en que tenga una mayor o menor inmunogenicidad. Aquí tenemos antígenos y vías de acceso. Aquí básicamente nos están poniendo cosas como que no dicen que es el origen del antígeno, pero yo veo que, por ejemplo, pólenes, plumas, camarones, etcétera, eso como que más que nada le hacen daño y mella a personas con susceptibilidad por alergia, ¿cierto? Aquí tendríamos llamados alergenos. Aquí estarían otros derivados, sí, por ejemplo, de hongos como esporas, de virus o de algunas bacterias, y las vías de entrada, que ya vimos también cuáles son, de la mayor a menor, vámonos hacia acá, esta sería la más potente, la vía inmunogénica más potente, la vía respiratoria intermedia y en cambio y la vía oral sería la más toleragénica. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ok? Entonces, continuamos. Tenemos aquí que hay antígenos T dependientes o timo dependientes. ¿Qué quiere decir? Simplemente que estos antígenos son captados, por ejemplo, por este linfocito B, ¿sí? Que interacciona para podérselo presentar. Acuérdense que B dijimos que podía captar directamente a un antígeno
o podía permitir que una célula se lo presentara, estamos de acuerdo con eso. Pero él también puede captar al antígeno, procesarlo y presentárselo a T, cuando así sucede. Entonces, siempre que participa T esté involucrado, son antígenos T dependientes, casi siempre proteínas, y estos son más potentes que los que no dependen de T. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Aquí está este antígeno T independiente, nada más el B está reaccionando con él y no hay ninguna interacción con el linfocito T. Entonces, B, para tener una respuesta más potente, para cambiar el switch de producción de inmunoglobulinas y para una mayor producción de células de memoria, necesita de la cooperación con T, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos que los T dependientes son los antígenos más potentes. Y aquí está esto, este es un linfocito B respondiendo, aquí está el linfocito B respondiendo directamente a un antígeno, se está transformando en sí como la Mujer Maravilla o el Superman que se cambian y se transforman y todo, en una célula plasmática, que lo único que va a hacer es que es una célula más grande, con un retículo endoplásmico bastante más extenso, porque justamente se van a producir proteínas, que serían nuestros anticuerpos. Y aquí tenemos el antígeno llegando nuevamente, una célula presentadora fagocitando, lo procesa, se lo presenta al linfocito T, este colabora con B y B es estimulado para dar una mayor respuesta, por ejemplo, con la producción de células de memoria y cambios de switch para inmunoglobulinas, ¿ok? Entonces, esa fue cómo interacciona un antígeno, un inmunógeno con B. Aquí tenemos cómo interacciona con T, aquí está el macrófago fagocitando, lo convierte en pequeños péptidos, lo une con una molécula de MHC y se lo presenta a T. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que T solo responde ante antígenos que le hayan sido presentados, ya procesados, por una célula presentadora? ¿Cuáles fueron las excepciones que dijimos ayer de linfocitos que no necesitaban que le fuera presentado un antígeno para responder a él? ¿Cuáles? Los gamma delta, natural killer, también directamente se ponen en contacto, pero bueno, natural killer ya es otra estirpe, pero los T gamma delta serían el ejemplo. Ahora tenemos aquí a una molécula horrible, diría yo, que es la llamada el superantígeno. Pues es no como los superhéroes, ya ven que siempre tienen una contraparte, que son los supermalos, que siempre están en pleito con ellos. Pues bueno, aquí está el superantígeno. Este es así como los que se quieren brincar las filas cuando estamos formados para pasar al banco, para meternos al metro, o lo que sea. Hagan de cuenta. Aquí está una célula presentadora de antígeno con su molécula de MHC. Aquí está una célula T que va a recibir al antígeno con su receptor. Y aquí debería estar el antígeno, ¿cierto? Ese sería el sitio del antígeno. ¿Qué hace este superantígeno? Este superantígeno no espera a ser procesado ni presentado por una célula. Puede hacerlo, pero no espera. Él lo que hace es que estimula al situarse en una parte lateral del MHC y del receptor de la célula T, ¿sí? Y estimula directamente a la célula T. Pero ojalá fuera una. Normalmente estimula una cantidad enorme de linfocitos T, de tal manera que puede producir daños enormes en el organismo. ¿Qué se les ocurriría que podría suceder si tenemos una presentación así directa, una estimulación, porque no es presentación, es una estimulación directa de muchísimas linfocitos T, de ayuda, por ejemplo? ¿Qué sucedería? ¿Qué hacía T de ayuda? ¿Pero a través de qué? ¿Qué secretaba el T de ayuda? Citocina, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué podría suceder si un antígeno está estimulando no al 0.01% que se estimularía en otras condiciones, sino a un 40% de los linfocitos totales, que en un momento dado, ¿qué podría suceder? Pues lo que llaman la tormenta por citocinas, que podría llegar a producir un choque, ¿de acuerdo? Imagínense esos linfocitos T lanzando citocinas a diestra y siniestra y estimulando a todas las células que tienen receptores para ellas. Entonces, esto es lo que puede lograr en un momento dado el superantígeno. Creo que con esto terminamos la presentación de antígenos. ¿Hay dudas o preguntas? Obviamente esto es un recorrido así de los más